antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis qué hora ha de venir vuestro Señor. Bien, hermanos, vamos a estar meditando en la palabra del Señor bajo el tema velando, ¿verdad? Para no caer en tentación. Las tentaciones están a cada momento con nosotros, ¿verdad? Pero si estamos velando, si estamos puestos en las manos del Señor, vamos a vencer cualquier tentación que venga. No descuidándonos ni por un segundo, ¿verdad? Porque aquí esta palabra, el Señor Jesús hablaba por parábola, ¿verdad? Cuando Él miraba que Él había hablado, y como dice su palabra, que Él hablaba con una gran sabiduría, que la gente se quedaba turbada y preguntaba, ¿verdad? ¿Qué quiso decir Él con esto? Entonces, como Él conoce nuestras mentes, ¿verdad? Él sabía que la gente no había entendido y les ponía como dijéramos nosotros ahora un ejemplo, ¿verdad? Él llamaba parábola. Y les está poniendo este ejemplo aquí, ¿verdad? Que así será la venida de Él como en los días de Noé. Sabemos, ¿verdad?, que Noé estuvo trabajando por mucho tiempo y la gente lo tomó en poco, lo llamaba loco, porque él estaba haciendo una arca porque iba a llover, ¿verdad? Y en ese tiempo nunca había llovido. Dice la palabra del Señor que las plantas crecían por el vapor que subía de la tierra, ¿verdad? Y como nunca habían visto lluvia, ellos no se imaginaron que iba a llover. Pensaron que era una locura de Noé que estaba haciendo ese arca. Así hoy en día se predica y se predica la palabra y ya nadie la toma, ya nadie le pone atención porque dice bien, hace mucho tiempo que se está predicando y no viene, ¿verdad? Pero va a venir. No, Él dice que no sabemos el día ni la hora, solo su Padre que está en el cielo, pero Él va a venir, ¿verdad?, cuando nosotros menos lo esperemos. Entonces, el deber de nosotros es estar preparado a cada momento. No descuidándonos ni por un segundo, ¿verdad? Porque el enemigo, si nosotros nos descuidamos un segundo, el enemigo no pierde tiempo. El más mínimo momento que nosotros descuidamos, Él está para atacarnos, nos confunde y nos lleva a la perdición, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor que dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué nos está diciendo nuestro Señor con esto? Que la salvación es individual, ¿verdad? Amén. Podemos estar dos juntos en una casa o en un trabajo, va a depender de nosotros, de cómo vivamos con Dios, de la relación que nosotros tengamos con Dios, la salvación, ¿verdad? No vamos a poder salvar al uno o al otro por mucho que lo queramos, pueden ser nuestros hijos o ellos a nosotros, no podemos ser salvos por medio de otro, solamente por la relación que tengamos con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a pasar a la segunda cita y es ahí mismo en Mateo 25, que también nos está hablando en que nos mantengamos firmes, ¿verdad? Que no nos descuidemos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Hermanos, aquí esta palabra yo pienso que es para la iglesia, ¿verdad? No es para los de afuera, sino que es para nosotros. Porque dice que habían 10, ¿verdad? Podemos decir que en la congregación todas tenían una lámpara, ¿verdad? Todas estaban esperando al esposo, pero no todas estaban totalmente preparadas, a una les faltaba aceite.
Podemos nosotros examinarnos a nosotros mismos, ahorita mismo en esta congregación, ¿quién de nosotros realmente está preparado esperando la venida del Señor? ¿O a quién nos hace falta algo? ¿Quién de nosotros creemos que tenemos un obstáculo si el Señor viniera ahora para irnos con Él, verdad? Y gracias a Dios, ahorita está la oportunidad. Mientras tengamos vida y Él no haya venido, tenemos oportunidad de poder arreglar nuestras cuentas con Él. Amén. Podemos, hermanos, se puede ver que ya todo está cumplido. Ya casi no hay nada más que esperar la venida del Señor. Y algo que debemos de hacer es vivir tomados de la mano a cada segundo, a cada momento, porque el enemigo no perdona. El enemigo va a atacar desde la persona de más alto nivel en la iglesia hasta el más pequeño. Es lo que quiere, ganar almas para llevárselas con él. Vamos a continuar en la siguiente cita en Filipenses 2:12. Y la palabra del Señor dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, porque su buena voluntad hace todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo. Sabemos, ¿verdad?, que Pablo fue por muchos lugares formando iglesias, y la formaba, dejaba un encargado y se iba, ¿verdad? Él está hablando a estos hermanos que continúen firmes, obedeciendo como en su presencia, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación, ¿verdad? Porque no debemos de descuidar nuestra salvación. Para empezar, tenemos que ponernos a pensar el precio que tiene esa salvación. Para nosotros ahora es gratis, solo es aceptar a nuestro Señor, obedecerle y somos salvos, ¿verdad? Pero Él pagó un precio muy alto. Sin merecerlo vino ya sabemos todo lo que Él sufrió, ¿verdad? Fue azotado, escarnecido, su costado fue traspasado. Bendito Dios. ¿Cuánto sufrió nuestro Señor por nosotros? Y nosotros lo tomamos tan en poco. Tomamos las cosas como así, al suave, ¿verdad? Como que ir a la iglesia es poca cosa, como que si fuera poca cosa, y en realidad el Señor Jesús dio su vida por nosotros. Amén. Y no murió simplemente, murió, fue escarnecido, fue azotado. Dice su palabra que traspasaron su costado. Aleluya. Realmente da tristeza ver cómo tomamos en poco el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros. Vamos detrás de cualquier cosa que no tiene sentido, estamos tan ocupados en tantas cosas y no nos ponemos a pensar en el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Entonces Pablo está diciéndole a estos hermanos, ocupados de vuestra salvación. Pablo entendía el precio que nuestro Señor había pagado por darnos esta salvación. Y otra cosa, lo que vamos a sufrir si perdemos la salvación. Porque así como nuestro Señor Jesús es amor y vino a morir por nosotros, vino a dar su vida que no tenía que darla, vino a darla por nosotros, así también si nosotros no aceptamos, si no obedecemos, si no llevamos su palabra tal y como Él lo ordena, nos vamos a perder. Vamos a perder la salvación.
Entonces aquí Pablo les está exhortando: ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Que trabajemos, ¿verdad? Con temor, con temblor. Que el temor de Dios esté a cada momento en nosotros, no solo cuando estamos aquí en la iglesia escuchando la prédica, no solo cuando estamos leyendo la palabra, sino que a cada momento de nuestras vidas, a la hora de hablar, a la hora de actuar, a la hora que vayamos a tomar una acción, meditar si será la voluntad de Dios, si a Dios le agradaría lo que estamos haciendo, siempre tener nuestra mente en querer hacer la voluntad de nuestro Señor, ¿verdad? Que nuestro corazón siempre esté dispuesto para adorar a cualquier momento el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar bajo el mismo pensamiento, cuidando nuestra salvación, cuidando no caer en tentación, porque el enemigo está para tentarnos de cualquier manera. Y vamos a ir a Hebreos 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa atribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí nos está diciendo nuevamente, ¿verdad? ¿Cómo escaparemos si perdemos una salvación, si descuidamos una salvación tan grande? No hay manera de escapar, ¿verdad? De la única manera que nosotros vamos a escapar es teniendo al Señor en nuestro corazón, obedeciendo al pie de la letra como Él nos manda que obedezcamos, porque aquí está lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Si nos confundimos o si vamos detrás de otra cosa, si estamos haciendo algo porque alguien lo dijo, es porque nos queremos confundir, porque la palabra la tenemos todos en la mano y podemos escudriñarla y ver qué quiere Dios que hagamos y también qué nos dice que no hagamos, ¿verdad? No hay manera de equivocarnos si tenemos la palabra. No podemos ir detrás de todo lo que la gente dice, porque la gente se equivoca o está usada por el enemigo para decir cualquier cosa que no nos ayuda a nosotros, sino que nos confunde, ¿verdad? Y para continuar, estamos hablando, ¿verdad?, de que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos agarrados de la mano de Dios, porque el enemigo está aquí y es el enemigo de Dios, ¿verdad? Y qué mejor manera de atacar a Dios atacándonos a nosotros, que dice que somos las niñas de sus ojos. Aleluya. Y Él no perdona a nadie, ¿verdad? Podemos ver las consecuencias de vivir una vida descuidada. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia de cuánta gente, siendo grandes hijos de Dios, siervos de Dios, pudieron caer por un descuido, por no mantenerse en pie siempre, ¿verdad? Y uno de los ejemplos que vamos a ver, y también vamos a ver cómo Dios nos libra de las tentaciones cuando estamos en las manos de Él, ¿verdad? Vamos a ver una de ellas que ya todos la saben de qué vamos a hablar, en 2 Samuel 11. Y ya saben la historia, ¿verdad? Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén.
Decidió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Bueno, ya sabemos la continuación de la historia, ¿verdad? El pastor de hecho la menciona mucho. Pero lo que vamos a ver ahorita es las consecuencias de un descuido, ¿verdad? Porque sabemos quién era David, era un gran guerrero. Él amaba de corazón a Dios, pero en este momento dice que estaban en guerra, todo Israel estaba en guerra, y David se decidió quedar en la casa. David se descuidó cuando tenía que estar luchando, él se quedó en la casa, y dice que una tarde decidió levantarse de su lecho, o sea que David estaba incómodo durmiendo en la casa, ¿verdad? Hasta la tarde, cuando tenía que estar peleando. Y vemos, ¿verdad?, cómo el enemigo conoce nuestras mentes, y él sabía cuál era la debilidad de David y le presentó a esta mujer, ¿verdad? Y tuvo grandes consecuencias. David, que hubiera muerte, ¿verdad? Pudo morir el esposo de la mujer y pudo morir el hijo de David. Ahí están las consecuencias, ¿verdad?, cuando no nos mantenemos firmes en las manos de Dios, que cuando venga la tentación la podamos resistir, podamos apartarnos de ella, y de la única manera que la vamos a resistir es teniendo el poder de Dios con nosotros. De otra manera nos veremos en grandes problemas. Y al enemigo no se le escapa a nadie, ¿verdad? Y podemos ver cómo se atrevió también a querer tocar a Jesús, siendo el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Amén. Se atrevió, ¿verdad? Si se atrevió a tocar a Jesús, ¿qué se puede decir de nosotros? No tenemos escapatoria. Las pruebas, las tentaciones van a venir, pero en el nombre de Jesús las podemos vencer, ¿verdad? Y vamos a ver en Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y viendo el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo se lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: y a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no trompieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que el enemigo quizás en su ignorancia, ¿verdad?, porque Dios es Dios y Él conoce la mente de cada uno de nosotros. Él no se va a dejar engañar jamás. Pero dice que Jesús tenía hambre y Jesús tenía el poder, ¿verdad? Entonces el diablo quizás pensó que Jesús, teniendo el poder y teniendo hambre, iba a convertir esas piedras en pan, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo tenía hambre, pero estaba fuerte en la fe, porque Él había estado ayunando, Él había estado en comunión con el Padre Celestial. Entonces, ¿verdad?, podemos ver cómo el enemigo está luchando bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier método. Él está luchando, ¿verdad?, para llevarnos a todos a la perdición. Y necesitamos estar cada día más y más fortalecidos en la palabra del Señor, orando, leyendo y buscando cada día más de Dios, ¿verdad? Porque los tiempos son cortos y el enemigo sabe que los tiempos son cortos, le queda corto tiempo y él va a luchar lo más que pueda por llevar las armas más posibles con él. Y ya para dejarlos, les voy a dar una cita en Romanos 13:11.